a la respuesta celular. Y como primer punto se va a tocar extravasación leucocitaria, características de los neutrófilos, macrófagos y las células natural killer. Este es el último tema de lo que corresponde a inmunidad innata. Ya el siguiente tema, cuando empecemos, ya empieza inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Se escucha bien lo que digo? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces vamos a empezar con las características de las células sanguíneas. Para nosotros, las células, si bien se llevan en fisiología, lo llevamos como conocimiento para conocer el sistema circulatorio. Si bien lo llevamos en biología, es para conocer las tensiones y los tipos celulares. Si bien lo llevan ustedes más adelante en hematología, igual es para diferenciar y cuantificar. Sin embargo, en inmunología, estas células nos interesan porque cada una tiene una función especial dentro del sistema inmune. Entonces, en un frote sanguíneo yo voy a encontrar glóbulos rojos, la mayoría, como se ve acá, distribuidos, y glóbulos blancos. Entre los glóbulos blancos, recordemos que tenemos mononucleares y polimorfonucleares. Entre nuestros polimorfonucleares están los neutrófilos, están los basófilos, que rara vez lo van a encontrar, los eosinófilos. Entre entre las células sanguíneas, entre los glóbulos blancos mononucleares, se encuentra el linfocito y el monocito. Me pasé. Voy a ver si encuentro un apuntador. Ahí está. Entonces, les decía, polimorfos nucleares está el neutrófilo, eosinófilo y el basófilo. Y entre los mononucleares estarían el linfocito y el monocito. Esto es clasificación morfológica. Sin embargo, dentro de todas estas células, algunas dan inicio en la inmunidad innata y otras son específicas para la inmunidad adaptativa. Siempre digo, recuerden que ambas respuestas actúan en forma simultánea. Sin embargo, de todos estos elementos celulares, los linfocitos son para la respuesta adaptativa. Los linfocitos son para la respuesta adaptativa, mientras que el resto de los elementos celulares son o participan directamente en la respuesta innata. Estas células que se encuentran en la circulación o en el vaso sanguíneo están recubiertos por venas o vénulas o capilares sanguíneos y cada elemento sanguíneo, cada vena o capilar o vénula en su parte interna, que lo habíamos mencionado en la última clase, está recubierto de células endoteliales. Entonces, resulta que cuando hay un proceso infeccioso, como lo vimos en la anterior clase, dentro del sistema complemento dijimos que se liberan sustancias o anafilotoxinas y unas de ellas participan produciendo vasodilatación y aumentando el flujo sanguíneo, produciendo el aumento de permeabilidad y que salgan las células de la circulación hacia el tejido. Eso lo habíamos hablado en la anterior clase. Sin embargo, este proceso de que está circulando y va a salir hacia el vaso sanguíneo conlleva una serie de fenómenos inmunológicos.
Entonces, por tanto, este fenómeno inmunológico de haber sido activado en el vaso sanguíneo y que llegue al proceso de salir del vaso sanguíneo, se denomina extravasación leucocitaria. Este proceso no es solo decir, hay vasodilatación, salió la célula sanguínea, el glóbulo blanco del tejido de la sangre al vaso. No es solo que la C3A o la C5A produjeron este fenómeno, sino que hubo una fase de activación, como vamos a ver acá. Existen moléculas selectinas, integrinas, quimioquinas. Entre estas quimioquinas van a estar las C5A. Pero resulta que hay una interacción de baja afinidad producida por el contacto con el antígeno. Por tanto, existe una primera fase de activación a una célula que está circulando, como lo ven aquí, 4.000 micrómetros por segundo. Esa es su velocidad en circulación, 4.000 micrómetros por segundo. Pero al ser activada, empieza una fase de contacto hacia la célula endotelial. Pero vean un primer efecto, disminuyó su velocidad en 100 veces. Y eso en 1000 veces. Miren, de 4.000 en 100 veces. De 4.000 disminuyó a 40 micrómetros por segundo. Por lo tanto, ha bajado en 100 veces su velocidad. En esta primera fase de contacto, se apega a la célula endotelial. Luego pasa una fase de rodamiento. Entonces, mientras va para rodar, debe haber una fase de adhesión firme. Quiere decir, cambio de la forma extendida, la motilidad por ciclos. Esto debido a se inactivan la primera fase de integrinas y empiezan lo que se llaman las moléculas de adhesión intercelular. Por lo tanto, empieza una fase que ya va avanzando así, a 40 micrómetros por segundo, rodando, ¿no? Recuerden que paralelo a ello hubo la vasodilatación y aumento de permeabilidad. Ese fenómeno ocurre a nivel de las células endoteliales. Y paralelo, esta fase de adhesión, fase de contacto, adhesión, y luego viene una fase de dirección y activación. Esta fase de dirección y activación es a través de los receptores que estén acoplados, denominados proteína G. Se activan integrinas y entre ellos va a venir, por supuesto, los factores quimiotácticos que habíamos dicho, que ayudan a que vaya direccionado hacia donde tiene que ir. Entonces, continúa su proceso hasta llegar a la fase de migración transendotelial. Migración es salir, ¿no es cierto? Por eso también se llama el tema extravasación leucocitaria. Esa extravasación finaliza con el fenómeno de migración transendotelial, que significa que va a salir por diapédesis intercelular. La diapédesis intercelular es porque ella emite o alarga su citoplasma, haciendo que haya falsos pies o prolongaciones citoplasmáticas. Eso es diapédesis. Sale por la capa endotelial, dice desplazamiento por la matriz extracelular. Esta capa endotelial hace que se rompa y salga al tejido extracelular. Y de aquí va a ser dirigido a través de las quimiosinas hacia el sitio de agresión. Ese es el fenómeno de extravasación leucocitaria. En esta otra imagen puedo ver similar, existe una fase de activación debido a la presencia de microorganismos. Entonces se activan las selectinas, que son moléculas inmunológicas, haciendo que dentro del proceso empiece la fase de activación, la fase ¿de qué más? Fíjense, por favor.
fase de activación, de contacto, fase de adhesión, fase de dirección y activación y fase de migración. Entonces, aquí yo lo puedo ver. Este es un vaso sanguíneo. Esta que estoy señalando con la luz o con el apuntador es la capa de células endoteliales. Entonces, debe activarse. Para que se active con estas selectinas, hubo la activación celular debido a la presencia de microorganismos. Entonces, empieza su fase de contacto, luego viene la fase de adhesión, pero lo hace a través de las selectinas, y luego viene la fase de el rodamiento hasta llegar a la adhesión firme. Recuerden que para la adhesión firme participan las moléculas de adhesión intercelular. Entonces, este fenómeno de adhesión va a continuar con el direccionamiento y la transmigración o la migración transendotelial. ¿Por qué? Porque esto se llamaba endotelio y sale de este endotelio. Y para llegar al sitio donde estamos mencionando, lo va a hacer por las moléculas quimiotácticas C3A, C5A, que producen citoquinas, que producen histaminas, y la histamina aumentaba el flujo sanguíneo, que producen prostaglandinas y leucotrienos, que ayudan al fenómeno de lo que es el proceso inflamatorio. Entonces, cuando él sale, va a ser guiado, acelerado, diremos, por la C3A y C5A. Pero además, recuerden, fíjense acá está el antígeno. El antígeno está marcado con el C3b, que produce la opsonización. Por tanto, va a llegar a este lugar, ¿para qué? Para ayudar al proceso de fagocitosis. Y obviamente, al salir células al tejido, también se va a dar el proceso de inflamación. Esta otra imagen que me permite ver las moléculas que participan en los diferentes tejidos. Aquí es el tejido, quiere decir afuera, donde está el germen o antígeno o el microorganismo que está atacando. En el tejido es donde va a estar. El endotelio es la capa celular interna de cada vaso sanguíneo. Los leucocitos son los que están circulando en el vaso sanguíneo. Las fases: rodamiento, activación, adhesión firme, migración transendotelial, que es el proceso propio. Hasta aquí llega la extravasación, y luego va a seguir migrando por quimiotaxis hasta llegar al sitio infeccioso. En este proceso, a nivel del tejido, ha habido la liberación de histamina por la presencia de los antígenos, histamina, trombina, oxidante, leucotrienos, quimiosinas y citocinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Mencionamos estas moléculas en la clase anterior. Esto produce que en el endotelio se activen moléculas denominadas selectinas y diriginas. Entre las selectinas se encuentran moléculas CD62 de superficie y CD62 de extravasación. Diriginas como la CD54, moléculas ICAM tipo 1 o moléculas GLICAM tipo 2. Esto es a nivel del endotelio. Pero en el leucocito, en la célula, para que también ella empiece a recibir señales y, como les dije, disminuir su velocidad, que iba avanzando en circulación a 4000 micrómetros por segundo, debe recibir señales para frenar su velocidad y bajarla en 100 veces y quedar en 40 micrómetros por segundo. Entonces participan la CD1 de tipo selectina
y la CD 62L, que significa que actúa en el leucocito. La segunda fase, que se llama activación, en el tejido se han liberado otro tipo de citocinas como factores de crecimiento celular, interleucina 5, interleucina 8 y otras, y viene también la C5A derivada del sistema complemento. A nivel del endotelio participan otro tipo de citocinas como la interleucina 8 y sigue actuando una selectina denominada CD62 para la extravasación. ¿Por qué sigue? Porque todavía no ha salido del vaso, ¿no? Y en los leucocitos vienen a participar citocinas, quimiosinas, receptores para la adhesión. Siguiente fase, adhesión firme, participan las integrinas, que son los que hacen que se integre esta célula en forma de pegada, diríamos, a las células endoteliales, y a nivel del endotelio participan las CD54, CD102, CD106, que es las moléculas de adhesión celular al vaso sanguíneo, y también las diriginas producidas por las moléculas de adhesión intercelular que ayudan a la adhesión. Entonces, siguiente fase, en el tejido sigue habiendo citocinas de otros tipos, como son los interferones y los factores de necrosis tumoral. La siguiente fase, que ya es la salida propia, cuando ya lo logra atravesar los vasos sanguíneos, este proceso se llama migración transendotelial o extravasación leucocitaria propia. Cuando ya logra este paso de salir del vaso sanguíneo, siguen actuando las integrinas en solamente una de los tipos de integrinas. Actuaban la beta 1, la beta 2, y ahora aquí solo está la beta 2. Logra salir del vaso sanguíneo. En el endotelio aún siguen actuando moléculas de adhesión celular. Y en el tejido, noten ustedes, ha disminuido la actividad. Y ya solo me queda interleucina 8 y C5A. La interleucina 8 que ayuda a que siga terminando el proceso. La C5A, que era una anafilotoxina que ayuda a la quimiotaxis. Finalmente, cuando ya salió del vaso, continúa una migración después subendotelial. ¿Para qué? Para llegar al sitio donde está el antígeno. Para esto, ya no hay participación a nivel leucocitaria, todos los demás están circulando normal. A nivel del endotelio ya no hay moléculas que estén participando en este proceso porque ya salió del vaso sanguíneo, ya la célula endotelial recupera su permeabilidad normal. Sin embargo, en el tejido sigue actuando la interleucina 8 y la C5A. ¿Por qué la C5A? Porque es la que ayuda a atraerla para que llegue finalmente, voy a volver para atrás, para que llegue finalmente esa C5A la va a ayudar a dirigir para que llegue hacia donde esté el antígeno. Aquí el mismo resumen de los tipos de moléculas que participan en cada fase, en cada etapa, a nivel del leucocito, a nivel del endotelio y a nivel de los tejidos. Lo mismo. La respuesta vascular es solo lo que ocurre a nivel del vaso sanguíneo y del tejido. Esto ya no, o sea, está siendo paralelo al proceso de extravasación. Recordemos que dijimos que primero debe haber el daño al tejido por ingreso de un microorganismo. Esto va a activar y va a producir una respuesta vascular. Esta respuesta vascular es porque normalmente se libera histamina. Esa histamina produce vasodilatación. ¿Qué es vasodilatación? El aumento del flujo sanguíneo. Esto lo explicamos a través de otra imagen, la clase anterior. Produce el aumento del flujo sanguíneo y también esa histamina aumenta
produce el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, el aumento de la permeabilidad quiere decir flexibilidad en las células endoteliales. Efectos de la vasodilatación, como aumenta el flujo sanguíneo, produce calor, quiere decir, si yo pruebo presionándome el dedo, se pone rojo, ¿verdad? Se pone rojo. Entonces, el color rojo, eso que se ve rojito cuando yo lo presiono, si yo lo presiono, cambia de color y se ve más rojo. Eso se llama rubor, ese que se pone colorado porque hay mayor flujo sanguíneo, se llama rubor. Pero si yo me presiono el dedo y se vuelve rojo, si yo tocara esta superficie, va a estar caliente. Eso se llama calor, ¿ya? Estos son efectos de que aumente la vasodilatación. Pero el aumento de permeabilidad ha producido que haya la extravasación leucocitaria. El aumento de permeabilidad ha producido que aumente esta permeabilidad de las células endoteliales, por tanto van a salir células a través de la extravasación leucocitaria y toda su etapa. Por tanto, esas células que están llegando al tejido, las que van a llegar, no eran propias de este lugar, por lo tanto van a saturar el espacio y van a producir un edema, una hinchazón. Ese edema también recibe el nombre de tumor, porque al estar infladito, está duro, no cede. Si lo aprieta, no va a ceder el espacio. Pero además de ese edema o tumor, también va a producir dolor. Estas respuestas vasculares que le hablamos como calor, rubor, edema o tumor y dolor, representan, este es el efecto a nivel de circulación, pero representan los 4 signos. Signo es lo que veo, síntoma es lo que siento. Calor, yo no lo veo, el calor es un síntoma. Rubor, enrojecimiento, lo veo, por tanto es un signo. Edema, lo puedo ver, por lo tanto es un signo. Y dolor, no lo puedo ver, por lo tanto es un síntoma. De ahí que viene que estos 4 parámetros, se denominan los signos y síntomas de Paracelso, que es uno de los que describió estas características para el proceso inflamatorio. Entonces, paralelo a ello, de la lesión tisular y del aumento de permeabilidad, se están liberando mediadores químicos como prostaglandinas, bradicinina, que estos son los que producen el dolor. Cuando esto no encuentra el camino de solución, si este proceso sigue y no lo ha solucionado mi organismo, ya yo recurro a un antiinflamatorio. Pero si no lo hiciera y lo hago muy tarde y mi organismo no pudo lidiar con el proceso, esto conlleva a un proceso denominado impotencia funcional. En otras palabras, cuando nosotros nos hemos pinchado y se ha producido una infección o nosotros decimos se infectó. Ese término decir se infectó es porque ha pasado por estos 4 signos y síntomas de Paracelso. Y si yo limpio, corto y saco, va a salir pus. Esa pus, se lo comenté también en clase, se denomina muerte del tejido celular. Por eso sale la pus. Y a esto se denomina, o sea, al salir la pus, se denomina impotencia funcional. ¿Por qué? Porque el sitio donde usted ha hecho el proceso para que salga la pus, ese no va a funcionar, por eso se cura, se cubre, porque en ese momento murió el tejido y se denomina impotencia funcional. Este gráfico me permite ver
los 4 signos y síntomas de Paracelso para la inflamación: calor, rubor, edema o tumor, les dije, y el dolor. El organismo debe ir solucionando este tema. No tengo licencia de Zoom, como estábamos en virtuales, no pagué mi licencia. Si se corta, entramos al mismo enlace, ¿ya? Entonces, si no se llega a solucionar este tipo de signo y síntoma, viene la pérdida del tejido, que me muestra acá que empieza la destrucción, ¿no es cierto? Se destruye la estructura celular. Esta imagen es para que veamos que todas nuestras células, nuestros glóbulos blancos, estos representan mis glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que son, cada uno tiene una actividad inmunológica y representa una función. Este grandote y con boca grande y que tiene una gorra de policía. ¿Por qué tiene una gorra de policía? Porque dice que está patrullando nuestro sistema inmune, ¿eh? Está circulando, patrullando, vigilante. Pero cuando él recibe el estímulo o una molécula quimiotáctica, se activa para ir al sitio donde está el germen y fagocitarlo, se lo come. Se llama fagocitosis. Esto que ustedes ven por acá, por ejemplo, lanza moléculas que pudieran destruir a las células. Viene a ser un linfocito TCD8, ¡pum!, los mata. Estos de acá pueden ser los neutrófilos, que igual se los pueden fagocitar, pueden ser los eosinófilos, pero este de acá que ustedes ven con carita de doctor, este es un linfocito TCD4, que lo vamos a ver con detalle más adelante, no en este tema porque este es innata. Este participa en la respuesta adaptativa, pero es la principal célula que tenemos porque es la que dirige por moléculas químicas, por estímulos químicos, a cada elemento celular para que vaya a cumplir una acción. Cuando este se enferma, todo el sistema enloquece. Sigamos con el siguiente elemento celular, que eran los neutrófilos. Los neutrófilos, que son células sanguíneas o glóbulos blancos polimorfonucleares o segmentados, entre su citoplasma tiene una finísima granulación, pero sin embargo su función es muy importante. Al igual que un macrófago, el neutrófilo tiene capacidad de fagocitar. Y eso es importante porque si recordamos el porcentaje de una célula sanguínea en sangre, los neutrófilos se encuentran del 55 al 65% en circulación, mientras que los monocitos representan del 4 al 8%. Por lo tanto, ¿qué hay más? ¿Monocitos o neutrófilos? Neutrófilos, doctora. Neutrófilos. Y por lo tanto, como hay más neutrófilos, ellos tienen la función también de fagocitar, aunque pueden fagocitar menos que los macrófagos, pero como son más, lo pueden hacer, podríamos decir, más rápido. Entonces, este proceso importante de la fagocitosis, que lo hace tanto el neutrófilo como el monocito o macrófago, funciona porque en la célula fagocítica, que en este caso estamos hablando de los neutrófilos, tiene unos receptores para reconocer. Recuerden que estas deben tener los receptores RPR para reconocer los PAMPs de determinadas moléculas. Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan? Hay RPR, que son receptores de patrones moleculares, para reconocer los PAMPs. Este es el mecanismo de reconocimiento. Entonces, en su superficie tiene los RPR para determinado patrón molecular del antígeno, pero ¿cuál es el fenómeno? Cuando lo reconoce,
Recuerden que siempre va a ser como la primera vez. Cuando lo reconoce por una determinada molécula, sea flagelina, sea pared celular, sea su ácido nucleico, cuando lo reconoce, ocurre un fenómeno de adherencia hacia la membrana celular de la célula fagocítica. En este caso estamos hablando del neutrófilo, pero el mismo fenómeno ocurre en los monocitos y macrófagos. Entonces, lo adhiere a su membrana para empezar la primera etapa denominada fijación, adherencia o fijación. Entonces, cuando ya ocurre este fenómeno, también se activa la membrana celular y empieza, fíjense ustedes como ven acá, a producir estos pseudópodos, estas prolongaciones. ¿Para qué? Para encerrarlo a este antígeno que ha captado, y al encerrarlo, ¡pum!, lo dejó dentro. Entonces, como esto es una célula que tiene vacuolas, recordemos que tiene vacuolas, recordemos que tiene vesículas secretoras, recordemos que toda célula tiene retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. El aparato de Golgi libera vesículas y además las células tienen lisosomas. Estas vesículas que libera el aparato de Golgi van a hacer que se capte a la molécula, pero además hay el lisosoma. El lisosoma se va a fusionar y el lisosoma es una organela que dentro de su contenido tiene contenido enzimático. Tiene determinadas enzimas que van a producir la ruptura de ese antígeno, la lisis del antígeno. Por lo tanto, en esta fase que lo englobó, se llama fagolisosoma, y una vez que esté el fagolisosoma, va a empezar otro proceso denominado digestión. Lo vemos en esta imagen. Está el antígeno, como vemos acá. Hay una quimiotaxis para que venga la célula fagocítica. Entonces, esto va a producir, se va a reconocer a través de los PAMs en el microbio y los RPR en la célula, produciendo un fenómeno denominado adherencia y fijación. Cuando ocurra esto, esta célula emite estos pseudópodos o prolongaciones citoplasmáticas para encerrarlo, como se ve acá, para encerrarlo y que quede dentro de su citoplasma. Lo engloba. Al englobarlo, va a venir este antígeno a ser captado por una vesícula derivada de lo que es el aparato de Golgi. Entonces, a este proceso se llama ingestión. Lo englobó y fue captado por una vesícula. Esta vesícula se fusiona con un lisosoma. El lisosoma es una organela citoplasmática que posee enzimas en su interior. Al fusionarse, este proceso ya se llama fagolisosoma. Fago viene de comer, lisosoma, porque en esta etapa estas enzimas van a destruir el antígeno. Y luego va a haber un proceso de digestión. ¿Para qué es el proceso de digestión? Nosotros cuando consumimos alimentos, consumimos una mezcla de todo que se va a ir al estómago. El estómago digiere para seleccionar lo que se elimina y lo que se utiliza a nivel celular. Entonces, esta digestión, ¿qué va a ocurrir? Va a fraccionar los residuos que no le sirven para seleccionar, dirigir, agarrar, captar un epítope peptídico. ¿Qué quiere decir? Como se ha roto, va a captar un pedacito de proteína del antígeno. Y luego produce la muerte celular, killing o muerte celular, pero ha captado un pedacito. Ese pedacito es importante, porque cuando veamos el tema siguiente, ese pedacito lo inserta en unas determinadas moléculas y lo muestra. Lo muestra quiere decir y lo va a presentar a los linfocitos. Pero esto viene despuesito en otro tema, ¿ya? Pero viene parte de esta fagocitosis. En moléculas 3D, fíjense, este es un fagocito
y se caracteriza por tener muchas prolongaciones. ¿Para qué? Para favorecer la fijación de las moléculas PAM de un determinado antígeno con las RPR de la célula. ¿Sí? Ok. Estábamos aquí. Les decía, oh, ¿qué se me va? Contador. Les decía que esta es una imagen 3D y esta es una imagen en dibujo que me muestra o me simboliza cómo es que capta. Este de acá viene a ser el RPR que va a reconocer un PAMS. Esta imagen me muestra que, que los neutrófilos pueden producir, más bien en este caso son los macrófagos. Los macrófagos, que también son células fagocíticas, pueden producir diferentes citocinas, como son la interleucina, como son la interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 2. Sáquenlo captura porque me van a investigar cada una de estas que ven acá. Sáquenle una captura porque van a investigar la actividad inmunológica que es y que hace cada una de ellas. ¿Le sacaron captura? Un ratito. ¿Listo? Sí, doctora. Ya. Entonces, como les decía que estas son características de los monocitos se reconocen morfológicamente en un extendido sanguíneo, pero también tienen fenotipo. Recuerden que hay el genotipo y fenotipo por genética. Genotipo es algo que yo no puedo encontrar a no ser con estudio molecular, y el fenotipo es algo visible o detectable. En el caso de las células, el fenotipo se puede detectar por diferentes estudios moleculares, como son el receptor de citocinas proinflamatorias, los receptores de moléculas de pared bacteriana que tiene paramanosa, su EDPR, el receptor de proteínas para el sistema complemento, el receptor para el fragmento FC de una inmunoglobulina y sus moléculas de adhesión intercelular, que son características de ese monocito, que también se llama macrófago cuando está en el tejido. Esta es una imagen 3D para mostrar que al igual que el neutrófilo tiene muchísimas prolongaciones citoplasmáticas. Esta es la última que vamos a decir hoy día, ¿ya? Porque ya estamos en hora. Esta se llama denominación de macrófagos según la localización. Atiendan, por favor, los que están, atiendan, porque resulta que no está así en línea para después estudiar. Si la localización es en la sangre, este monocito se llama monocito, el que conocemos en circulación. Pero este monocito también puede ir a tejido y estar en tejido. Entonces, cuando se encuentra en el tejido conectivo, cuando está en el tejido conectivo, se llama histiocitos. Cuando está en el hígado, se llama células de Kupffer. Cuando está en el pulmón, se llaman macrófagos alveolares. Cuando está en el hueso, se llaman osteoclastos. Cuando está en el sistema nervioso, se llama células de la microglia. Cuando está en la cavidad peritoneal, se llaman macrófagos peritoneales.
¿Alcanzaron a escucharme? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, pregunto, como ya lo saqué, pregunto, ¿cómo se llama en el pulmón? Macrófagos. Ah, ah, Macrófagos alveolares. sí, se llama macrófagos alveolares. ¿Cómo se llama cuando está en el sistema nervioso? Células microglia. No, no. De nuevo, ¿cómo se llama? ¿Nadie anotó? No se dice células microglia. Células de la microglia. Así se dice. Células de la microglia. Por eso les dije, no está literal como está en el cuadrito. ¿Cómo se llaman los macrófagos que están en el hígado? Las células de Kupffer. Células Kupffer. Células de Kupffer, ¿sí? ¿Y cómo se llaman cuando los monocitos o macrófagos están en la cavidad peritoneal? Macrófagos peritoneales. Sí. Macrófagos Ahora peritoneales. les voy a preguntar uno que no está ahí, que no está ahí. ¿Cómo se llaman estos macrófagos cuando están en la piel? Cuando están en la piel, no está en el cuadrito. Están buscando seguro en Google rapidingo, ¿no ven? A ver qué les sale. ¿Cómo se llaman los macrófagos cuando están en la piel? Correcto, de Langerhans. Dice ahí de Langerhans, dice, Langerhans. Si ustedes recuerdan el tema cuando avanzamos piel, mostramos una imagen y dijimos que en la piel se encuentran las células de Langerhans. Se dice Langerhans. Entonces, estas células son macrófagos. En su momento no lo dijimos, pero estas células de Langerhans son igual macrófagos, pero se encuentran en la piel. Entonces, estos macrófagos, si ustedes pueden ver, está distribuido en diferentes tejidos de nuestro organismo. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Voy a sacar una captura más. Y por favor, como está abierto el grupo del WhatsApp, rápidamente ustedes, mientras encienden su cámara para la foto, rápidamente, por favor, escriban nombre, apellido, nombre, presente, en un solo mensaje. Entonces, estoy esperando quienes están acá para poder sacar la foto. Entonces, a la 1, a las 2, a la 1, a las 2 y a las Eh, dice acá, Mendo Leandro Cintia me mandó un chat al Zoom y yo dije al WhatsApp. Ah, ya, doctora, voy a disculpar, pensé que era aquí. A la 1, a- y ya primero voy a sacar la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya está. Entonces la vamos a llevar. Ahora sí, si se apaga no importa, pónganme al WhatsApp rápidamente. ¿Dónde está ahora para pasar esto?
por acá, por acá. Doctora, una consulta. Yo me olvidé en la Ya, anterior clase, decirle que me meta al grupo. Es que tenía unas oye, clases de auxiliaturas y me fui rápido y me olvidé decirle. y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Está su foto Este, ahí? sí, está, Ya, a mi compañera le puedo decir o si no que me escriba ahí al grupo. ya, rápidamente. Ya, gracias, doctora. Ya, en un solo mensaje, ya saben. Entonces tienen 1 minuto, 30 segundos para que esté su mensaje, porque no es por orden, es simultáneo. Y donde estoy, y voy a cerrar el Zoom. Espérenme, antes de cerrar voy a